cuando el sol se apague y la al estar en tu majestad, tu presencia me iluminará. Rey de gloria, mi Dios, mi Señor, sea a ti toda adoración. Al estar en tu majestad, tu presencia me iluminará. Rey de gloria, mi Dios, mi Señor, sea a ti toda adoración. Eres santo, eres Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. A pesar de todo, porque nos contaba Jimena, gracias por estar ahí, que estuvieron varias horas sin luz y para la gloria de Dios, el Señor nos bendice, ¿no? Y especialmente a la emisora, con devolvernos la luz y poder transmitir un mensaje de vida, un mensaje de salvación para todos ustedes, primeramente para nosotros, y para ustedes, para compartir este Cristo que tenemos en nuestro corazón, y que son los últimos tiempos, hermanos queridos, son los últimos tiempos y tenemos que estar mucho más, con más razón, firmes en Él, aferrados a Él sobre la roca, bajo sus alas, sabiendo que en Él tenemos todas las cosas y si tenemos que pasar aflicción, el Señor nos dará con Él todas las cosas y la solución con ellas. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, buenas tardes a todos. Hola Jimé, ¿cómo te va? Muchas bendiciones para cada uno de mis hermanos. Vemos en la televisión, vemos en diario, vemos en los celulares, en las noticias, cómo el mundo está pasando por tantas preocupaciones, cómo el mundo está pasando por tanto dolor, por tanta aflicción. Vemos en tal país hubo elecciones, fueron así, hubo fraude, no hubo fraude, en tal país pasó esto, pasó el otro, ahora con la vacuna de acá, vacuna de allá, tantas cosas que caen sobre cada uno de nosotros y vemos cuánta preocupación. Por eso, más que nunca hoy, como siempre decimos nosotros, y lo dicen los médicos, que las muchas preocupaciones producen enfermedades. La mucha preocupación lleva a un estado de ansiedad. En la ansiedad lleva a un estado de angustia. En la angustia baja la defensa del cuerpo y uno se enferma de cualquier cosa. Vemos personas, directores técnicos, que falleció Saber hace poquito. Y así sucesivamente
tantas cosas que vienen sobre la tierra, sobre el mundo. Y es como dice Betty, cuando más tenemos que estar preparados. Porque 10 de cada 10 personas mueren. Todos. Pero también 10 de cada 10 personas han escuchado el Evangelio, ya sea en una radio, en la televisión, en la calle, en una campaña, en la iglesia. Todos han escuchado. Y por lo tanto, nadie va a tener excusa el día que tengamos que estar ante Dios. Por eso, más que nunca, tenemos que estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con nuestro amado Señor. ¿Qué tenemos, Betty, para hoy? Hoy tenemos un tema muy, muy especial, que como decimos todos los martes, que si no nos da el Señor tema para tratar, es imposible que le podamos dar, porque solo Él y su palabra nos da luz para cada una de las cosas que tenemos que transmitir. Decíamos que esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Somos Rafael Lazarte y quien les habla, Beatriz del Campo. Y como decíamos recién, Jimena Petrizo en los controles. Gracias por estar ahí. El tema de hoy es Inmaculada Concepción. Amados hermanos, todos, la palabra de Dios no se puede cuestionar, no se debe cuestionar, como tampoco se debe discutir la voluntad del Señor, tanto en lo particular como en lo general. Sin embargo, muchas veces el ser humano ha cuestionado a Dios y lo sigue haciendo. Queridos y amados todos, hoy vamos a tratar un tema en el cual la palabra de Dios afirma una cosa, pero los hombres han decretado otra, contradiciendo, como decíamos recién, cuestionando y contradiciendo la voz de Dios. Y lo más peligroso de todo esto no es eso solamente, sino es que muchos han creído a lo segundo, o sea, la contradicción que le hacen a Dios, en lugar de buscar la luz de la vida, de buscar la verdad de la palabra de Dios, la cual es inerrante. Sabemos que la Biblia es inerrante. Esto es que no tiene errores porque es Dios quien habla y no el hombre. La palabra de Dios fue inspirada a los hombres, fue revelada a los hombres, pero el autor es nada más y nada menos que Dios. Dice al respecto, ¿no? Todavía no hemos entrado en el tema. Segunda Pedro, dice capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este lucero de la mañana es nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por fin, Jeremías, capítulo 23, versículo 29 al 34, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, aquellos que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, 2 puntos. Os dejaré, ha dicho Jehová, y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre
y sobre su casa. Es una maldición que el Señor imparte a aquel que se dice profeta y no lo es, porque no fue mandado por Dios y dice mentira. Atenti, atenti. Es muy importante lo que estamos leyendo como introducción al tema que vamos a ver. El tema de hoy, como decíamos, es la supuesta, entre comillas, Inmaculada Concepción de la Virgen María. Veremos de quién es realmente la concepción sin pecado, o sea, sin mácula, Inmaculada Concepción, sin mácula, sin pecado. Dice la palabra de Dios, no Beatriz, no Rafael, no Jimena, sino la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Amados, ¿qué significa la Inmaculada Concepción para los autodenominados católicos? Porque sabemos que la palabra católica proviene de la palabra universal, que la verdadera Iglesia de Dios es universal. Es de una sola doctrina, una sola fe, pero es universal, o sea que es para todos, pero es una sola doctrina. Pero, sin embargo, veamos qué dice el Wikipedia acerca de los amigos católicos, vamos a llamarlos así. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, estoy haciendo una cita, no de la palabra, sino del artículo de Wikipedia. Dice: la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica decretado, no está hablando de inspirado por Dios, decretado en el año 1854, y que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Para los distraídos, estamos leyendo un artículo de Wikipedia, no estamos leyendo la palabra de Dios, aclaremos. Recogiendo, sigue diciendo el artículo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana, entre comillas, al respecto. Se celebra el 8 de diciembre, como un día como hoy, se celebra el 8 de diciembre, o sea, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. No debe confundirse, dice el artículo, este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Lo dice el artículo, no lo dice la palabra. Los últimos renglones para terminar este artículo. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la Madre de Jesús, que también es Dios. Garrafal, mentira. Es anatema. Por Dios es calificado como un anatema. O sea que el que está diciendo esto es maldito de Dios. Lamentablemente. Si se arrepiente, bueno, el Señor tendrá misericordia. Pero esto está escrito en documentos de la Iglesia Católica. Amados hermanos, lo más importante, es discernir a la luz de la palabra todos los temas referentes a Cristo y su obra redentora. Redentora. De nada, pero de nada sirve nuestra opinión o la de cualquiera que se crea iluminado para discernir, distinguir o diferenciar la verdad de la falsedad. A la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos pedir la guía del Espíritu Santo para que nos muestre qué significa
lo que nos está diciendo en la letra de sus escritos y saber la diferencia de lo que se está contradiciendo a la palabra de Dios. No se puede aseverar algo que se opone a Dios y a su palabra, no se puede aseverar eso, muchísimo menos si es un decreto humano, el cual determina decir o afirmar otra cosa que Dios no haya dicho, como dice Jeremías, que lo leímos primeramente, Jeremías capítulo 23 del 29 al 34. Ahí conlleva también una maldición. Sigamos leyendo la palabra de Dios, donde en Lucas capítulo 1, versículo 26-31, donde se habla de la anunciación, o sea, del anuncio del nacimiento de Jesús. Dice a partir del 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin, como dice Isaías 9. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea que no he tenido relaciones con José, mi esposo, porque era no sé si todavía se realizan este tipo de casamientos, que son desposados, pero no tienen relación entre sí, no se conocen, como decía la Biblia antes, no tienen relaciones sexuales, estaban desposados, estaban comprometidos, pero todavía no habían tenido relaciones, por eso ella era virgen cuando concibe por medio del Espíritu Santo al ser más hermoso de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, que Jesús significa Salvador, que no lo dijimos. Y el 35 dice por fin, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vamos a ver qué significa esto de santo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Habla del nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, que era lo que explicábamos hoy, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente porque todavía no le había sido revelado que ella había concebido del Espíritu Santo. Él creyó que ella había sido infiel, que había tenido relación con otro hombre. Por eso la quiso dejar. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Está citando el ángel que se le revela a José, está citando el Salmo 130.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, que convivieron, pero no fue conocida por él, porque ya estaba engendrado el santo varón que habría de nacer. Pero no la conoció, dice el 25. No convivieron, no tuvieron relaciones sexuales. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta que dio a luz a su primogénito. Amados hermanos, significa que María fue virgen hasta que tuvo a su hijo primogénito. Cuando nació Jesús, luego de un tiempo, tuvo relaciones con su amado esposo José. Tuvo relaciones y después vamos a ver que tuvo hijos e hijas. Jesús fue concebido sin pecado y vivió sin pecar. Estamos derrumbando un montón de mentiras de Satanás, hermanos queridos. Presten atención porque este es un argumento tremendo para la Iglesia Católica, que para ellos es un baluarte impresionante, pero es mentira. Es mentira. La palabra de Dios es en espíritu y en verdad. Es la palabra de Dios. Hebreos 4, capítulo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el autor de Hebreos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, hermanos queridos, fue concebido sin pecado y vivió sin pecar. Y a continuación vamos a ir viendo el por qué tenía que ser así. No podía ser de otra manera. 2 Corintios, capítulo 5 al 21, dice Pablo a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto, Betty? Ya vamos a ver. Pues para esto, dice 1 Pedro, capítulo 2, 21-22, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No lo vamos a tocar porque seguramente no hacemos a tiempo. Si llegáramos a hacerlo, lo vamos a poder leer. Que dice, habla de las visitas, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, habla de la visita de unos magos de Oriente, los cuales, siguiendo la estrella que se detuvo en Belén, dice la tradición, pero se detuvo en la casa de donde estaba Jesús, no sabemos si era en Belén, que se detuvo, decíamos, la estrella que guió a unos magos de Oriente. Ni siquiera dice que eran 3, ni que eran Baltasar, Gafar, Melchor. No dice nada de eso es otra mentira. ¿Y saben qué hicieron? Vinieron a adorarle, dice el versículo 2:2. Vinieron a adorarle. Le trajeron oro, incienso y mirra al niño, pero no adoraron a María. Adoraron al niño. Sí, Rafael, dígame. Vamos a un corte, Betty. Sí, vamos a un corte musical y seguimos con este apasionante tema. Estaba viendo dónde lo marcaba porque es mucho texto para poder compartir con ustedes y la palabra de Dios es imperdible, hermanos queridos, es apasionante. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260.
Somos Rafael Lazarte y quien les habla, Beatriz del Campo, y el tema de hoy es Inmaculada Concepción. Disfrutábamos cuando comenzó este bloque a Jennifer Salinas con Eres Santo, y ahora vamos a disfrutar a Paul Wilbur, un hermano mesiánico que canta Santo, Santo, Santo. Ya volvemos, tras un corte musical, ya volvemos con más razones para vivir, no se vayan. Santo es el Dios de Israel, con la voz de un ángel te queremos adorar, con olor de incienso sube al trono de tu altar. Señor, adoramos ante tu gran majestad. Eres santo, 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 eres Dios, santo, 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 eres Dios, santo, 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 en el cielo escucharán, la creación te alaba, aleluya, Elohim, reinará por siempre, Rey de reyes y Señor. Solo alza tu mirada, abre tus puertas al Señor y clama santo, 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 eres Dios. Hola, hola, acá estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, Inmaculada Concepción. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, Mateo, capítulo 13, Lucas, capítulo 4, nos hablan de lo siguiente. Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y de qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él porque no podían comprender ni las señales ni las palabras reveladas del Padre que él transmitía. Jesús, amados hermanos, no conoció pecado. Lo decíamos en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él, justicia de Dios en él. Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote, esto también lo repetimos, para que nos quede grabado, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al trono de la gracia, ¿de quién? ¿De María o de Dios mismo? De Dios mismo. El que no tiene pecado, o sea, el único que nunca tuvo pecado, nos aparta del pecado. Él nos santifica. Dice Levítico, capítulo 27, santificaos, o sea, apartaos, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Primera Pedro 1:16, haciendo referencia a Levítico 27, dice, por tanto, a partir del 13, ¿no? Del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Salmo 96, 1 al 9, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Dioses con minúscula, porque cuando adoramos a cosas que no son el Dios verdadero, son dioses con minúscula, porque eso significa idolatría. Porque todos los dioses con minúscula de los pueblos son ídolos, dice la palabra. Pero Jehová hizo los cielos, Jehová lo hizo, no otro. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, no a otros. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, solo para él es la gloria, no para otro. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. No hay lugar para María aquí, que era una sierva preciosa, fue agraciada por Dios, pero no es Dios. Amados, por lo que podemos afirmar que solo aquel que es santo, 3 veces santo y perfecto, puede juzgar al mundo. Primera Samuel, capítulo 2:2, el cántico de María, en este versículo nada más. No hay santo como Jehová. El cántico de Ana, perdón, la madre de Samuel, me equivoqué. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como él, Dios nuestro. El único refugio es nuestro Señor. Dios es 3 veces santo, nos lo dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno a otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales, o sea, las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, o sea, de la gloria de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, dice Isaías,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Porque dice la palabra en otros textos que nadie puede ver a Dios y vivir. Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, la profecía 700, más de 500, ¿no? Casi 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, Isaías profetiza el nacimiento de Jesucristo, porque un niño nos es nacido a partir del 6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué está diciendo Isaías? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque él vino por amor, porque no quería que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Jesús tenía que venir siendo concebido santo, sin mancha, tenía que vivir siendo santo, sin mancha, para poder pagar por los pecados del mundo. Porque por amor, ese es el celo de Dios, vino por amor para salvarnos. No hay otro redentor más que Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Estoy maravillado, dice Pablo, irónicamente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente hoy en día, amados hermanos? Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está repitiendo, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos otro evangelio, hermanos queridos. Tenemos otro evangelio. Tenemos que tener cuidado porque somos declarados anatemas, somos malditos de Dios. Hay un solo evangelio y este es el de Yeshua, Jesús, y se le puede conocer al permitirle al Espíritu Santo que lo revele a los corazones por medio de las Escrituras, pues son ellas el medio por el cual el creyente juzga si es de Dios o no. Él nos revela en espíritu y en verdad cuál es la verdad, porque Él es la verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra da testimonio del Cristo. Juan 5, 39, 40. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. También nos dice en Juan 8, versículo 31, 32, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, o sea, los creyentes en él: si vosotros permanecierais en mí, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 14, 6, Jesús dijo: yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la deidad, vino con forma humana para dar a conocer al Padre, y el celo de Dios era este, que nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el celo de Dios. Amadísimos, lo importante es discernir a la luz de la palabra todos los temas referentes a Cristo y su obra redentora. De nada sirve nuestra opinión o de cualquiera que se crea iluminado para discernir, distinguir y diferenciar la verdad de la falsedad. A la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos pedir la guía del Espíritu Santo. Solo Él nos puede guiar a la verdad. No se puede aseverar algo que se opone a la palabra de Dios, muchísimo menos si es un decreto humano, como leíamos hoy, de la Iglesia Católica, la cual determina decir o afirmar otra cosa que no dice la palabra de Dios. Jesús es el único, como decíamos recién, el único camino al Padre. No hay otro Redentor, no hay otro Salvador fuera de Jesucristo. Dios no necesita ayuda de nadie para oír la voz de su pueblo cuando claman por su misericordia, y muchísimo menos necesita ayuda de nadie para salvar a la humanidad por sí mismo. Por su entrega en la cruz del Calvario, ahí murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y murió por nuestros pecados. Él se tuvo que hacer pecado, siendo santo y sin mancha, se tuvo que hacer pecado para recibir en su cuerpo, en su vida, la ira de Dios, que lo tuvo que destruir, lo tuvo que matar para que Él poder resucitar y poder darnos vida eterna. María no es la madre de Dios, parece un juego de palabras. Sí fue la madre de Jesús, o sea, del Jesucristo hombre. Esto significa que Jesús es la encarnación de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para revelar al Padre. Estamos reiterando cosas a ver si nos puede entrar en la cabecita la verdad de Dios, para dar a conocer al Padre y brindarnos redención con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la condición indispensable debía ser concebido sin pecado y debía vivir sin pecado. Solamente Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29. Hebreos dice que murió una vez y para siempre. Murió en la cruz y pagó los pecados una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Lo estamos haciendo rápido para poder leer todo. Debía ser santo, el único inmaculado, sin mancha, sin pecado, el cual era el único que por esa condición sin igual podía pagar por los pecados de todos y obtener su propia gloria, simplemente porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que estamos viviendo hoy, hermanos queridos, y se manifieste el hombre de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Apocalipsis dice que nadie deberá añadir, en el versículo 22, 18, nadie debe añadir a estas cosas ninguna palabra, porque seremos anatema, y nadie debe quitar palabras en el 19 del libro de esta profecía, sino que será quitado del libro de la vida. No lo leemos todo, lo pueden leer completo ustedes en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 al 21. ¿Sí? Como vos leías, ¿no? Segunda de Pedro 1:19, donde Pedro dice y afirma, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice la
palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? De la Biblia. Por eso, hermanos queridos, tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. No un versículo así, porque sí. Leer un capítulo entero, leerlo, masticarlo, discernir lo que dice, ver, buscar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Hoy más que nunca es cuando más tenemos que leer la palabra de Dios, hermano, porque en ella está todo lo que nosotros necesitamos, porque dice la palabra profética más segura. En ella tenemos todo lo que necesitamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que leer todos los días. Tenemos que tener hambre y sed de leer la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas y contagiar a nuestra esposa, contagiar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ser como somos nosotros. Si nosotros los varones no leemos la palabra de Dios, no oramos, nuestros hijos, nuestra esposa va a ser igual que nosotros, apáticos. Tenemos que meternos en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, y nuestra esposa y nuestros hijos van a ser como somos nosotros. Así es, Rafael. Es la palabra profética más segura que tenemos. No hay otra forma de escuchar la palabra de Dios. Y si tenemos alguna duda, consultemos al Espíritu Santo, que Él nos revelará todas las cosas y Él nos hará acordar de todas las cosas que leemos. Si nos estamos congregando, estamos en contacto con nuestro pastor, que gracias a Dios nosotros nos congregamos en forma virtual. El día de ayer nos visitó, para la gloria de Dios, nuestro amado pastor Adolfo. Consulten con sus pastores. ¿Qué significa esto, pastor? Consulten, pregunten. El Señor es el principal que nos va a revelar todas las cosas, que nos va a decir lo que significa. Pero si tenemos un hombre de Dios que nos está guiando, preguntémosle a Él. Él seguramente nos mostrará y nos dirá y nos explicará qué significa tal o cual cosa. Porque hay frases que por ahí, al estar traducidas, uno no puede comprender porque la jerga que usa uno no es igual. Es un castellano antiguo y podemos errar al interpretar las cosas. Hay Biblias, como decimos con los pastores, hay Biblias que son interpretaciones, como la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, lenguaje sencillo, pero la más fiel es la Reina Valera. La Reina Valera es la base de todas las versiones, porque está sacada del hebreo, está sacada del griego, está sacada del latín, que fueron las primeras traducciones de la Biblia. Pero consultemos primeramente al Espíritu Santo, y con la ayuda de nuestros pastores podemos dar más luz al mensaje que Dios tiene para nosotros cada día. Sí, Rafael. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542 Longchamp, a 1,5 cuadras de la estación y a 1,5 cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Miguel de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, suspendidas temporalmente, los miércoles 19 horas, los sábados 18:30 horas y los domingos 10 horas de la mañana. También Ministerio Bíblico Casa de Oración tiene sus prédicas por YouTube. Pueden entrar en la página que tiene su nombre, Ministerio Bíblico Casa de Oración, los miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingos 11 horas. Se puede escuchar justamente a esa hora porque se reproducen vía estreno por YouTube. Y si no, después que termina la prédica se puede escuchar en cualquier momento. Miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas y en segundos nada más, martes 19 horas, discipulado del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Se nos fue el tiempo. Le voy a pedir una oración final y entregamos el Cada programa. uno de nosotros, sí, cuando plantamos una plantita muy linda, muy bonita en el medio del jardín y no la regamos,
a lo poco tiempo se ha de secar. Y así nos puede pasar a cada uno de nosotros si no oramos todos los días, si no leemos la palabra todos los días, nos vamos a secar. Así es. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gran misericordia en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje de amor, de misericordia, por este mensaje de salvación, bendito Dios, que pones en la boca de estos siervos inútiles, santo y poderoso Dios. Gracias, Padre, por los hermanos que han estado escuchando. Te pedimos que el Espíritu Santo toque sus mentes, sus corazones, y que ponga en cada uno de ellos necesidad, cada uno de ellos necesidad imperiosa de leer la palabra de Dios, de orar todos los días, no como una obligación, sino como una necesidad. Amén. Que sea como la comida, como el agua que necesitamos todos los días. Gracias, Padre, por este momento. Te pedimos por la Argentina, por el mundo, por toda esta pandemia. Padre, te pedimos, Señor, que esto, así como vino, desaparezca, Padre, en tu nombre, santo y poderoso Dios. Sabemos que por algo tú permites todo esto, Señor. Es para que salga todo, muchas cosas a la luz, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amados hermanos, esperamos, deseamos, anhelamos que les haya agradado este tema apasionante, porque leer la palabra de Dios es apasionante. Llegamos al final y esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, el martes 18 horas por acá, por la Radio Tu Radio. Bendiciones para todos y cuídense. Feliz fin de semana. Chao, bendiciones para todos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Inicio de espacio publicitario. Primavera 2020. En Chevrolet La Casa queremos ayudarte a lograr tus sueños. Por eso te ofrecemos financiar el 100% de tu 0 kilómetro con una tasa 0%. Kadosh,
acá.